2 de la mañana, 1 hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio para una nueva entrevista. Gertrudis Baeza. Sí, Rafa. Pues vamos a hablar en esta ocasión con Sergio Bosch. Sergio, buenos días también. Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Buenos días. Hola, buenos días una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, un placer volver a estar aquí con vosotros, que siempre es un placer hablar y conversar El con mutuo. vosotros. Hace poquito fue con esa presentación de este libro donde, bueno, descubristeis muchísimas cosas y hoy en el Real Club Náutico de Torrevieja quiero que nos cuentes qué es lo que va a ocurrir y qué va a pasar, que, bueno, pues el asedio de la Torre Vieja. ¿Mm? Exactamente. Bueno, hay que decir Es un que documental del 1823 y es lo que vas a exponer, vas a estar esta tarde en el Real Club Náutico y nos gustaría que nos cuentes un poco de qué va, que sabemos que estás buscando de todo y te lo agradecemos desde la ciudad y nos gustaría a todos los oyentes que están detrás escuchando que nos expliques un poquito qué va a pasar esta tarde en el Real Club Náutico Torrevieja. Bueno, vamos a ver un documental muy apasionante que se ha trabajado un poco en paralelo con esa redacción del libro que presentamos aquí hace unos meses, ¿no? Entonces ha sido un poco una locura, por así decirlo, sin apenas tiempo para prepararlo, ¿no? Y bueno, el propio título habla de la Torre Vieja, ¿no? No nos centramos en Torre Vieja, sino en la Torre Vieja. En la Torre Vieja. Haciendo un poco referencia pues a esa torre vigía que existía, ¿no? En aquellos momentos, en el año 1823, sí que existía en las inmediaciones de las Eras de la Sal esa torre vigía, que bueno, que posteriormente, debido sobre todo al terremoto del año 1829, pues se desmoronó y muchas de sus piezas fueron aprovechadas para la construcción de la actual iglesia parroquial, ¿no? Entonces es un documental muy interesante que parte de un relato que se publica en la prensa de la época, ¿no? En concreto en los diarios del 1 de septiembre del año 1823, donde narran cómo en el mes de agosto de ese año, pues un grupo de liberales, de milicianos liberales, asedian y toman la localidad de Torrevieja, ¿no? Con un fin en concreto que, bueno, que eso ya se descubrirá en el propio documental. No puedes hacer spoiler de momento. Muy poquito, solo decir que, claro, en aquellos momentos, qué importancia tenía una población con apenas 4 o 5 habitantes, muy pequeña, de salineros y pescadores que pudiera interesar a esta milicia liberal, ¿no? Pues claro, era un punto estratégico que se encontraba a mitad camino entre Alicante y Cartagena, que eran dos grandes ciudades, grandes focos de resistencia liberal, ¿no? Claro. Entonces, por algún lado se podían ver comprometida la seguridad de esos navíos que atravesaban la ruta marítima. Pero cabría pensar que no por un pequeño pueblo de pescadores y salineros, como estás diciendo. Claro, más que la población en sí, lo que importaba era El lugar. Era el lugar y los edificios, Claro. los fuertes defensivos de la costa que existían en torno al término municipal de Torrevieja. Esa torre vigía donde estarían, me imagino, vigilando, controlando alguna cosa, ¿no? Supongo, Sergio. Sí, y a lo largo de este documental vamos a poder recorrer cada uno de los puntos importantes, nos vamos a hacer un recorrido donde posteriormente vamos a ilustrarlo y las personas interesadas también a partir de este documental van a poder visitar cada una de las localizaciones, incluso restos arqueológicos de algunos de ellos, ¿no? Pues en aquel momento, en el año 1823, encontrábamos la Torre del Moro, la famosa Torre Vigía, la zona de los molinos, que los molinos eran utilizados como torreones defensivos, ojo ahí, comentaremos algo sobre ello, y otro elemento defensivo que poco se ha hablado de él, sí que existen algunos estudios a partir de investigaciones realizadas por Francisco Sala, el cronista local de Torrevieja, y que se trataría del fuerte defensivo de Punta Cornuda, justo en el arranque del dique de Levante. Ahí existía un pequeño castillo que servía para la defensa de la costa de Torrevieja. Y Sergio, ¿cómo surge la idea de realizar este documental? ¿Quién se pone en contacto con quién? ¿Cómo se establece el punto de partida del documental? Bueno, partimos que mis trabajos de investigación, ¿no? se han llevado a cabo a través de hemerotecas históricas, ¿no? Revisando diferente documentación y sobre todo diarios y prensa de la época. Claro, partimos del estudio del trabajo que ya presenté anteriormente, ¿no? Del robo del tesoro artístico español, donde ya en ese trabajo pues ya estuve investigando abundante documentación. Entonces surge un poco por casualidad, ¿no? En esa investigación de las hemerotecas me encuentro una noticia de Torrevieja. Y claro, como no, yo siendo torrevejense, me tenía que detener en ver esa noticia de que constaba, ¿no?
da la casualidad de que se trataba de la descripción de este hecho bélico en concreto. Y una vez que encuentro ese documento, pues me pongo a investigar sobre ello. Observo, consultando diferentes bibliotecas y bibliografía histórica sobre la ciudad de Torrevieja, que no existía nada sobre este hecho en concreto. Entonces decidí investigar un poco más a fondo sobre ello. ¿Qué consecuencias tiene para...? Claro, ¿qué pasa? Más que antes de preguntar las consecuencias, ¿qué pasa en ese momento? Sé que quieres presentarle el documental y tal, pero ¿qué ocurre? ¿Hay una batalla? ¿Hay un asalto? ¿Se producen asesinatos? ¿Qué pasa? Así, grosso modo. No necesito que entres al detalle, pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en ese momento? Es un asedio, ¿no? Una toma de la localidad por diferentes puntos de la misma. Y sí, claro, lógicamente se van a encontrar con personas contrarias a los liberales y se van a establecer por numerosos tiroteos, van a haber detenciones, van a haber requisitorias de armamento, de munición, etcétera, que ya podremos desvelar en el documental, pero ahí dejo esa pequeña primicia. Entendemos que la población de Torrevieja en ese momento establece un poquito de resistencia al menos. No resistencia, porque claro, los pescadores, los salineros, que les iban a interesar a ellos entrar en conflictos bélicos, ¿no? Ellos estaban a lo suyo, pero sí que es verdad que en el año 1823 Torrevieja todavía estaba muy influenciada por Orihuela. Recordamos que antes de Torrevieja independizarse, en el siglo XVIII, este territorio estaba bajo los dominios de Orihuela, ¿no? Entonces, claro, esa influencia de Orihuela se nota aquí en Torrevieja. Y Orihuela es fiel defensora del poder absolutista de Fernando VII, que son con los que se van a enfrentar los liberales. Vale, claro, aquí hay otra pregunta importante, que es ¿en qué momento histórico se produce todo esto, ¿no? Y tú hablas aquí de la guerra realista. Cuéntanos un poquito, para que la gente entienda también qué es esto de la guerra realista, a lo mejor estar un poquito verde de historia. Sí, bueno, tras la guerra de independencia, ¿no? A partir de 1812-1815, Fernando VII vuelve a la península, ¿no? Para ocupar el trono. Entonces, claro, los liberales, que eran los que habían aprobado la primera constitución de Cádiz, le proponen al rey de seguir con estas premisas liberales, ¿no? Un poco, por así decirlo, instaurar una monarquía constitucional. Esto va a ser así, pero en el fondo, Fernando VII va a ir tejiendo toda una serie de artimañas para instaurar una monarquía absoluta, ¿no? Entonces, en el año 1820 tiene lugar un pronunciamiento de Riego en cabeza de San Juan, ¿no? En Andalucía, un poco para expandir las premisas liberales en España. Posteriormente, entonces, surge una guerra, ¿no? Que ya estamos inmersos sobre todo en el año 1823 en toda España, que es esta famosa guerra realista que enfrentaba a los seguidores de Fernando VII, absolutistas, con los liberales, que eran aquellos que defendían las premisas de la Constitución de Cádiz, ¿no? Entonces, claro, Fernando VII, al verse desbordado, va a pedir ayuda internacional. Y es cuando viene un contingente militar importante de Francia, que es el llamado los 100.000 hijos de San Luis, ¿no? Y bueno, como estamos comentando también, esta cuestión que afecta a la ciudad o al entorno, a la zona de Torrevieja, pues afecta de alguna manera, entendemos, ¿no? O sea, que pasa algo, no sé si en el régimen, cómo se gestiona, la zona de tránsito que empieza a liberarse en favor de un bando o de otro, en fin, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la consecuencia de este asalto? Bueno, partimos de que Torrevieja se encuentra muy próxima a Cartagena. Cartagena es un foco muy importante liberal en España en general, ¿no? Entonces, claro, gran parte de este destacamento de los 100.000 hijos de San Luis, su intención es barrer la costa levantina para tomar la ciudad de Cartagena. A principios de agosto intentan tomar la ciudad de Cartagena, que no lo consiguen. Hay una batalla muy fuerte y sí que hay numerosos fallecidos, ¿no? Más de 150 muertos por parte de los afrancesados, los cuales muchos huyen, se retiran y se esconden tanto en el interior de Murcia como en tierras de Orihuela, donde, claro, existía lógicamente defensores del poder absolutista. Entonces, por así decirlo, los liberales se ven obligados a barrer toda la zona del Levante peninsular, donde ellos veían que existía cierto foco de resistencia absolutista, ¿no? Entre ellos, Torrevieja era un fuerte foco absolutista, por esto que hemos hablado, que tenía gran influencia de Orihuela. Sergio, cuando se destruye la Torre Vigía por el terremoto, ¿por qué deciden, en vez de restaurarla, o sea, utilizar esas piedras
para hacerla nuevamente, para levantarla nuevamente, se decide utilizarlas para la iglesia? Pues eso es un hecho que, por más que he investigado en numerosa documentación, no aparece ninguna noticia. Es más, noticias sobre la Torre Vieja existen en este documental que vamos a ver, porque sí que se menciona como que uno de los edificios que toma la milicia liberal es la Torre Vieja, y posteriormente ya la siguiente noticia que aparece sobre la Torre Vieja es sobre el terremoto. Ya no volvemos a encontrar ninguna documentación respecto a la torre, ni siquiera su ubicación exacta. Barajamos su ubicación a partir de numerosos planos de finales del siglo XVIII referentes a las eras de la sal, donde sí que aparece un plano de la Torre Vieja, pero no tenemos más de documentación. Por eso, a día de hoy, todavía no sabemos su ubicación exacta. Y Sergio, claro, lo has comentado antes, lo comentas ahora. ¿Qué documentación, a través de qué medios has podido conocer toda esta información? ¿A través de recortes de prensa, de la época, en partidas de nacimiento, bautismos, fallecimientos, etcétera? ¿Cuáles han sido tus métodos para informarte? Mayormente las descripciones en la prensa. Numerosos diarios de la época, como el Diario Patriótico de la Unión Española, refleja todo el hecho en sí detalladamente, ocupando hasta 5 páginas del periódico. O sea que es una fuente muy importante y fiable. La hemos contrastado con otra prensa de la época y más o menos todos vienen a decir lo mismo, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues algunos estudios sobre la historia de Torrevieja que existen, sobre las eras de la sal, sobre la Torre del Moro y poco más. Porque sobre este hecho en concreto no hemos encontrado nada más. Luego hemos ido ilustrando el documental a partir de grabados y cuadros existentes en el Museo del Prado y otro museo del territorio nacional, un poco también para ilustrar, ¿no? Armamento, capacidad de ofensiva militar, etcétera. Interesante, la verdad, ¿eh? Sí, sí que lo es. Sergio, ¿qué formatos va a tener? ¿Qué formato tiene el documental? Quiero decir, la gente que vaya hoy a la presentación del Real Club Náutico Torrevieja, ¿qué va a haber? Entiendo que un vídeo, imágenes, fotografías, va a ser una exposición hablada oral, o ¿cómo vais a presentar este hecho, este 1823? Bueno, pues vamos a proyectar en primicia el documental, que tiene un total de cerca de 40 minutos. Vamos a proyectarlo allí y posteriormente pues vamos a comentar algunos aspectos primero técnicos sobre la investigación del mismo, a resolver preguntas, dudas que tenga la gente que allí esté viendo el documental y también queremos hacer un hincapié sobre un proyecto que surge a partir de este documental para la conservación y difusión de los restos arqueológicos que se encuentran junto al Hombre del Mar, ¿no? Que corresponden a ese fuerte defensivo para la defensa de la costa de Torrevieja. Muy interesante también. Bueno, pues vamos a recordar la cita para esta tarde, este jueves 10 de julio en el Real Club Náutico de Torrevieja. Sergio, recuérdanos a qué hora va a comenzar esa presentación del documental 1823, como decimos, en la que habla del asedio a la Torre Vieja. Sí, efectivamente, nos vemos esta tarde a las 8:30 de la tarde en los salones del Real Club Náutico de Torrevieja. Ahí se estrenará por primicia esta proyección del documental y comentaremos pues con todos ustedes pues aquello que les interese con respecto a dicha historia. La entrada es gratuita y libre hasta completar aforo, eso sí, hay que recordarlo. Claro, perfecto. Importante. Bueno, pues Sergio, ha sido un placer hablar contigo, va a ser muy interesante esta tarde, todo el mundo que pueda ir, que no se lo pierda, que es la historia, nuestra historia, parte de nuestra historia, donde siempre pues es bonito verlo, recordarlo y decir, jolín, pues yo de esto no tenía ni idea, o sí, o esto está aquí. Y verdad, gracias Sergio por seguir investigando sobre la ciudad, como bien has dicho, eres de Torrevieja y te gusta hacerlo y te deseo todo el éxito del mundo. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.